Hola chicos, chicas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estudiar las reacciones químicas. Comencemos definiendo qué es un cambio químico. Un cambio químico es aquel en el cual la sustancia original se convierte en una sustancia nueva. Este proceso es irreversible. Además, al convertirse en una sustancia completamente diferente, las propiedades físicas y químicas cambian. Un ejemplo de esto sería la oxidación del hierro para formar óxido de hierro 3, que generalmente en nuestra casa o en algunos carros se oxidan, y ese proceso de oxidación es un cambio químico, es irreversible y la sustancia original es completamente diferente química y físicamente a la sustancia nueva. Ahora, dentro de un cambio químico existe una reacción química, por lo que los átomos de las sustancias reaccionan, se rompen los enlaces y se reorganizan para formar nuevos enlaces con otros átomos, para obtener una sustancia nueva que es completamente diferente a la sustancia original de la cual se partió. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, las cuales emplean los símbolos químicos para identificar los procesos y las sustancias que están involucradas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la combustión del metano para producir dióxido de carbono y agua. Ok, entonces, en una reacción química hay dos miembros muy importantes que son separados por una flecha, la cual indica el sentido de la reacción. Los dos miembros importantes que les acabo de mencionar son los reactivos y los productos. Los reactivos son aquellas sustancias de las que se parten y los productos son aquellos que se obtienen al finalizar la reacción. La flecha básicamente indica la dirección y el sentido de dicha reacción. Entonces, por la parte trasera, en la colita de la flecha, están los reactivos y los productos van a estar siempre del lado derecho de la flecha. Unos símbolos comunes empleados en este tipo de notación son los siguientes. El símbolo S indica que es el estado sólido. El símbolo L indica que es el estado líquido. El símbolo G, pues, es que es en estado gaseoso, que se encuentra en estado gaseoso. Eh, AC o AQ del inglés indican el estado acuoso. A veces en la ecuación química se ponen flechitas en el lado de los productos. Digamos, yo pongo una flecha aquí, pero en modo vertical. Esa flecha indica que se está liberando un producto gaseoso. Por el contrario, si la pongo igual de modo vertical, pero apuntando hacia abajo, significa que está precipitando un producto, es decir, que se está formando un sólido insoluble en agua o en el medio. También la flecha en un solo sentido indica que la reacción es irreversible, es decir, que se parte de productos, no, se parte de reactivos y se forma un producto, pero el producto ya no se puede convertir otra vez en reactivo. También cuando es flecha doble o la flecha en ambos sentidos, la reacción es reversible, es decir, se puede interconvertir entre reactivos y productos. El símbolo delta indica que se le administra energía o calor, y el símbolo del lambda significa que se le administra luz. Ahora, ya hablamos de las reacciones químicas. Ahora vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas y su clasificación. Se pueden clasificar respecto al intercambio de partícula, al comportamiento químico o la energía involucrada en la reacción. Comencemos a definir las reacciones que están involucradas en el intercambio de partículas.
Pueden existir reacciones de síntesis, de adición o combinación. Vale llamarlas de cualquier modo, es lo mismo. Hay reacciones de descomposición, hay reacciones de sustitución múltiple y reacciones de sustitución doble o metatesis. Entonces, todas este tipo de reacciones entran en el parámetro del intercambio de partículas. Ahora, respecto al comportamiento químico, desglosan las siguientes tipos de reacciones. Existen las reacciones ácido-base, o también llamadas de neutralización. Existen las reacciones de combustión y de óxido-reducción. Las ácido-base y las óxido-reducción, o llamadas redox por sus iniciales, redox, óxido-reducción, redox, son muy importantes. Y bueno, pasando al otro punto, respecto a la energía, se pueden clasificar como endotérmicas o exotérmicas. Mucho ojo con este tipo de clasificación, es muy importante saber la definición de cada uno. Entonces, procedo a definir cada una de los tipos de reacción mencionados. Por intercambio de partículas. Las reacciones de síntesis, adición o combinación es aquella reacción que a partir de dos elementos o compuestos se forma un solo compuesto. Es decir, aquí en el ejemplo tenemos A más B para producir AB. En un ejemplo químico sería ya pues 2 moles de magnesio en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso. Se le aplica, digamos, energía para producir 2 moles de óxido de magnesio en estado sólido. Bueno, ahora procedo a definir otro tipo de reacción que son las de descomposición o catálisis, ¿no? Aquí un compuesto se descompone y se divide para dar dos o más productos. Es exactamente lo contrario al primer ejemplo. Entonces tenemos el producto AB que se había formado, digamos, o la sustancia AB que se va a descomponer para formar al elemento o compuesto A más B. Ok, se está básicamente descomponiendo. Un ejemplo ya químico sería que el carbonato de calcio se está descomponiendo en un medio energético, digamos, se le está aplicando energía. El carbonato de calcio en estado sólido se está descomponiendo a óxido de calcio en estado sólido más el dióxido de carbono en estado gaseoso. Ahora, siguiéndolo en, en las reacciones que hay intercambio de partículas, voy a proceder a definir las otras, que es la de sustitución simple. Aquí un elemento desplaza o sustituye a otro elemento o compuesto, como su nombre lo dice, sustitución. Entonces, tenemos la sustancia AB más la sustancia C para producir la sustancia A más BC. Si observamos, básicamente, se está sustituyendo a B por C. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo ya químico sería, por ejemplo, mm, eh, zinc en estado sólido más 2 moles de ácido clorhídrico en estado acuoso producen cloruro de zinc en estado acuoso más el hidrógeno en forma de gas. Ahora, el siguiente caso es el de la sustitución doble o metatesis. Aquí dos elementos se sustituyen mutuamente. Entonces tenemos la sustancia AX más BY para producir la sustancia AY más BX. Si observamos en los esquemas de colores, se puede entender muy bien el ejemplo. Básicamente aquí a X se le está sustituyendo por y en el caso de la sustancia BY a Y se le está sustituyendo por X, como se ve aquí. Un ejemplo de esto sería la reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico y la sosa cáustica. Ok, tenemos sosa cáustica en estado acuoso más ácido clorhídrico en estado acuoso para producir cloruro de sodio en estado acuoso más agua.
Ahora, pasemos al siguiente criterio, que es el de comportamiento químico. Aquí tenemos a las reacciones de ácido-base o neutralización. ¿Ok? Entonces, la neutralización es una reacción en donde está presente un ácido y una base, que dan como productos sal y una sal y agua. Un ejemplo de esta sería lo anterior mencionado. Tenemos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio más agua. O, por ejemplo, tenemos el ácido nítrico más el hidróxido de aluminio para producir nitrato de aluminio más agua. Las reacciones de combustión. Estas reacciones se caracterizan porque existe un combustible y un comburente y producen dióxido de carbono más energía. Se produce dióxido de carbono o monóxido de carbono. Cuando es monóxido de carbono, la combustión es incompleta. Cuando es dióxido de carbono, la combustión es completa. Entonces, un ejemplo de esto sería que tenemos metano en estado gaseoso, que es el combustible, mm, más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso para producir dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 mol de agua en estado gaseoso más la energía. Entonces, un ejemplo de esto sería también nuestra respiración, que es un proceso de combustión que ocurre dentro de nuestras células por la cual, digamos así, quemamos nuestros alimentos o los oxidamos para producir energía. Esto generalmente se ve en biología. Ahora, vamos a seguir con el otro criterio, que es el criterio de clasificación respecto a la energía. Existen dos subdivisiones de esta. Una reacción que es endotérmica y una reacción que es exotérmica. La reacción endotérmica es aquella que absorbe calor para convertir los reactivos en productos. Es decir, está absorbiendo calor, hacia adentro. Está absorbiendo calor del medio. Entonces, aquí el símbolo del calor o la energía se escribe del lado de los reactivos, es decir, a la izquierda de la flecha. Tenemos aquí, por ejemplo, que um, para, para descomponer al agua en hidrógeno y oxígeno, digamos, tenemos 2 moles de agua en estado líquido más 137 kilocalorías. Esta es la energía que requiere para que proceda la reacción, es decir, está absorbiendo esa energía del medio. Bueno, produce 2 moles de hidrógeno gaseoso y 2 moles de oxígeno gaseoso. Perdón, 1 mol de oxígeno gaseoso. 1 mol. Ahora, la reacción exotérmica. La reacción libera energía hacia el medio para que proceda con la formación de los productos. Y aquí el calor o la energía se escribe del mismo lado de los productos. Es decir, el calor es un producto, por así decirlo. El calor, la energía. Um, digamos aquí el caso específico de cuando hacemos reaccionar 2 moles de aluminio en estado sólido más el óxido de hierro 3 en estado sólido para producir 2 moles de hierro en estado sólido más 2 moles de óxido de aluminio en estado sólido también. Y aquí aparece presente la energía, es decir, está liberando toda esa energía en forma de calor. Entonces, conceptos claves de esto: endotérmica, que absorbe calor; exotérmica, exo hacia afuera, que libera calor, ¿ok? Bueno, ahora ya estudiamos lo que es las reacciones químicas, cómo se clasifican, cómo se representan. Ahora vamos a ver un poco la parte estequiométrica, es decir, el balance por tanteo de ecuaciones químicas. Antes de comenzar, vamos a ver lo que es la ley de la conservación de la masa.
Fue establecida por Anthony Lavoisier, el cual introdujo el concepto importante de que en todo cambio químico, la cantidad de materia antes de efectuarse el cambio es la misma que resulta al terminar el cambio químico. Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los átomos solamente, digamos, en una reacción se reacomodan, no se están destruyendo ni creando, solamente se están reacomodando, se están transformando. Ahora, lo que les estaba diciendo, que en una reacción química, pues los átomos no experimentan ningún cambio, solamente se están reorganizando. Entonces, básicamente esto quiere decir que todos los átomos se conservan. Y digamos, aquí estamos, por ejemplo, en esta reacción, voy a contar los átomos del metano y del oxígeno, que son los reactivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 átomos al inicio. Ocurre la reacción, se produce dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de agua. Entonces voy a proceder a contar también los átomos de el lado de los productos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, solamente se están reorganizando los átomos. ¿Ok? Ahora, para balancear una ecuación es el proceso en el cual se asignan números enteros llamados coeficientes estequiométricos de la ecuación química. Entonces, el coeficiente multiplica a todos los átomos de la fórmula. Cuando no hay un coeficiente escrito o explícito, se sobreentiende que de coeficiente tiene 1, el cual no se escribe generalmente. Y bueno, ahí en los espacios, que están ahí en los círculos, es donde deben de ir los coeficientes estequiométricos. Son números a la altura de los símbolos químicos, no como estos números que son los subíndices de, por ejemplo, CH4. Es decir, hay 4 átomos de hidrógeno, no hay que hay 4 moles. Entonces, los subíndices jamás se alteran, esos son propios del elemento o del compuesto. Entonces, para comprender esto que les acabo de mencionar, vamos a contar la cantidad de átomos en las fórmulas químicas aquí presentes. Digamos aquí en el cloruro de litio, tenemos un átomo de cloro que nos escribe el subíndice 1, se sobreentiende que está ahí, y un átomo de litio. Ahora, aquí tenemos 2 moles de cloruro de litio. Ahora, el 2 está multiplicando los subíndices que están ahí. Entonces sería 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Y ya, tenemos 2 átomos de litio, 2 átomos de cloro. Ahora, el cloruro de estroncio. Aquí tenemos un átomo de estroncio y tenemos 2 átomos de cloro que están ahí. Ahora, el coeficiente estequiométrico es aquí 3, es decir, nos va a estar multiplicando por 3 los átomos. Entonces 3 por 1, 3. Luego 3 átomos de estroncio. Ok. Ahora 3 por 2 son 6. 6 átomos de cloro. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Hidróxido de magnesio. Tenemos un átomo de magnesio y tenemos el hidroxilo que está afectando por el subíndice 2 que lo está multiplicando. Entonces 2 por 1, 2. 2 átomos de oxígeno. 2 por 1, 2. 2 átomos de hidrógeno. Ahora, tenemos el caso ya del hidróxido de magnesio, pero con un coeficiente estequiométrico de 2. Ahora, tenemos 2 por 1, pues 2. 2 átomos de magnesio. Ahora, lo mismo. Acá está el subíndice 2 que está afectando al oxígeno y al hidrógeno. Entonces, 2 por 1, 2. Por 2, que es el coeficiente estequiométrico, 4. La misma idea para el hidrógeno. 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. Por 2, el coeficiente estequiométrico que nos está multiplicando aquí es 2. Entonces, 4. Entonces, tenemos ahí el total de 4 átomos de hidrógeno. Y así para los siguientes dos compuestos. Entonces,
Espero que con esta tabla se comprenda la idea de lo que les estoy diciendo. Ahora, pasos para balancear una ecuación por el método de tanteo. Analizar y escribir bien la ecuación química es el primer paso. Entonces, identificamos productos reactivos, la escribimos bien, los estados de agregación, etcétera, etcétera. Segundo paso, colocar los elementos en una fila de tal manera que sigan el siguiente orden recomendado. Ojo, esto no es una regla, solamente es una sugerencia. Generalmente se pueden acomodar metales, no metales, luego el hidrógeno y el oxígeno. Esto con el fin de hacerlo un poco más rápido. Paso 3. Colocar el número de veces que se repite dicho elemento. Paso 4. Siempre se balancea de arriba hacia abajo. Paso 5. Balancear tratando de que todos los números sean iguales tanto como de los productos y reactivos. Ese es un balance estequiométrico. Hallar el modo en el cual los coeficientes estequiométricos hagan que la misma cantidad de productos y reactivos sea lo mismo, o sea, que sean lo mismo, que haya lo mismo de productos y que haya lo mismo de reactivos. Tenemos aquí el ejemplo de cuando hacemos reaccionar digamos, hidróxido de sodio más ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio más agua. Ahora, como el primer paso, vamos a poner todos los elementos involucrados en la reacción. Tenemos al sodio, al azufre, al hidrógeno y al oxígeno. Solamente esos son nuestros elementos. Ahora, el número de veces que se repite el elemento sin el coeficiente estequiométrico, que yo ya le puse. Aquí ya está resuelto el ejercicio. Le puse este 2 y este 2. Pero si no existieran, digamos, voy a contar el sodio del lado de mis productos, que es el lado izquierdo, está, está una vez ahí. Entonces, pasamos al siguiente, que es el azufre. Digo, lo voy a contar cuántas veces está presente en reactivos. Una vez. Bueno, entonces tenemos un átomo de azufre. Ahora, el hidrógeno. Aquí NaOH, una vez, uno. Y aquí H2. Uno más dos son tres. Entonces tenemos tres átomos de hidrógeno. ¿Sí? Tres átomos de hidrógeno. Ahora, el oxígeno, lo mismo. Contamos aquí NaOH 1, SO4, tenemos 4, estos 4 más 1 son 5. 5 átomos de oxígeno. Hacemos lo mismo del lado de productos. Tenemos 2 átomos de sodio, 1 de azufre, 2 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Como podemos observar, el sodio no está balanceado. Es decir, tenemos un átomo de reactivos y dos átomos de producto. Entonces, aquí procedemos a hacer lo que es la multiplicación. Entonces, ¿por qué número se tiene que multiplicar uno para que dé 2? Pues por 2. Entonces, agregamos ese 2 en donde está el sodio. Entonces, ahí está el sodio en el hidróxido. Ahí está. Lo pusimos, entonces ahora ya vamos a tener dos átomos de sodio al inicio y dos átomos de sodio al final. Entonces ya estamos multiplicando. Ahora vamos a tener este coeficiente ya está afectando al oxígeno y al hidrógeno que están en el hidróxido. Ok, mucho ojo con eso. El azufre, ese sí está balanceado. Al inicio tenemos un átomo de azufre, al final un átomo de azufre. Está perfectamente balanceado. Misma cantidad al inicio, misma cantidad al final. Ahora, el hidrógeno. Nos encontramos que ahora ya no eran tres átomos de oxígeno, sino son cuatro, como lo había especificado al inicio, porque ya el coeficiente está afectando al hidróxido. Entonces, para solucionar el problema del sodio tuvimos que multiplicar por 2, pero este nos dio otro problema que nos movió la cantidad de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, ahora tenemos 2
2 por un átomo de oxígeno, pues son 2 átomos de oxígeno, más 4 son 6 átomos de oxígeno. Y 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de hidrógeno acá del ácido sulfúrico nos da un total de 4. Entonces, borro, tacho el 3 y el 5 y pongo 4 y 6, que son las nuevas cuentas ya considerando el coeficiente que habíamos agregado. Ahora, tenemos 4 átomos de hidrógeno al inicio y 2 al final. Entonces, ¿por qué número se tiene que multiplicar el 2 para que sea 4? Pues por 2. Entonces, agregamos un 2 del lado de productos, perdón, agregamos el 2 del lado de productos para que nos dé el total de 4. Y ahí está en el agua, ahí está, en la parte del agua. Entonces ya nos queda que hay 4 átomos de hidrógeno al inicio, en reactivos 4 átomos de hidrógeno al final, en productos. Entonces, una vez hecho eso, nos queda completamente balanceada la ecuación. Ya nada más como paso final, verificamos. En el oxígeno teníamos 6 al inicio y 6 al final. Entonces, los coeficientes que balancean esta reacción respectivamente son 2, 1, 1, 2. Ahí está. Como se puede ver, 2, 1 que va aquí, se sobreentiende que hay un 1, luego un 1 y luego un 2. Así de fácil. Quizá es un poco tedioso el método, pero por eso se llama método del tanteo, porque hay que ir tanteándolo, hay que ir haciéndolo a mano, error y prueba, error y prueba. Entonces les dejo este ejemplo para que lo hagan, donde reacciona el hidróxido de hierro, el hidróxido de hierro 2 con ácido fosfórico para producir fosfato de hierro 2 más 6 moles de agua. ¿Ok? Ahí se los dejo para que practiquen. Ahora, generalmente en el caso de los exámenes, les van a venir estos incisos. Así, el ejercicio, balancearlo. Si ustedes pueden hacerlo de manera muy rápida, háganlo, chicos. Pero si no, generalmente las respuestas del examen son las fracciones. Porque, pues, a veces los incisos son muy parecidos, pero hay que comprobarlo a mano. O ustedes, si quieren ahorrarse el trabajo, mejor compruébenlo a mano. Es decir, hagan el conteo de átomos al inicio y al final, para si se quieren ahorrar todo el procedimiento. Pero pues ahí está el tip. O mucho ojo con las fracciones. Ahora, ya dejando de un lado todo este tema de el balanceo, recordar que ya al inicio del video les mostré las reacciones, su clasificación, cómo escribirlas, etcétera, etcétera. Pasamos a la parte estequiométrica, al balanceo de ecuaciones. Ahora, voy a retomar un poco lo de las reacciones redox que les había mencionado hasta el inicio, que son estas. Reacciones redox o de óxido-reducción. Aquí, en base al comportamiento químico. Se clasifican también en reacciones de óxido-reducción. Ok, entonces aquí ya vamos a empezar un nuevo subtema. Las reacciones redox. Aquí, en este tipo de reacciones, hay una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Si una sustancia pierde electrones, otra sustancia tiene que ganar esos electrones que la otra está perdiendo. Entonces, la oxidación es la pérdida de electrones, ¿sí? Por otro lado, la reducción es la ganancia de electrones. Un truquito aquí para recordar lo que es la oxidación es la siguiente frase. No te oxides, no te pierdas. No te oxides, no te pierdas. Oxidación, pérdida. Oxidación, pérdida. Oxidación, pérdida. Recordar, la oxidación es pérdida de electrones. ¿Ok? Entonces, estos procesos de oxidación-reducción son conceptos claves que ustedes deben de saber. Recordar,
así bien de memoria. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Aquí les muestro un esquemita de lo que es esto. Tenemos lo que es una sustancia A y una sustancia B. Entonces, la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, le tenemos que A va a perder unos electrones y se los va a dar a B. Que B entonces está sufriendo una reducción, que está ganando electrones, es decir, es una ganancia de electrones. Entonces, vaya la redundancia, miren. Cuando una sustancia, en este caso A, sufre una oxidación, es cuando una sustancia sufre una oxidación, también se le llama, a esa misma sustancia se le llama agente reductor. Caso contrario, cuando una sustancia, en este caso B, está sufriendo una reducción, se le llama agente oxidante. ¿Por qué? Porque básicamente es un agente, es, digamos, es algo externo que está provocando que la otra cosa se reduzca. Si es reductor, está provocando que la otra cosa se reduzca. Y digamos, B va a estar provocando que A se esté oxidando. Es decir, es contrario. Entonces, aquí, si sufre una oxidación, es agente reductor. Si sufre una reducción, es agente oxidante. Y bueno, aquí el agente reductor pasa a su forma reducida y el agente oxidante pasa a su forma oxidada. ¿Ok? Y tenemos lo que se le llama una escala redox, que es básicamente una escala que relaciona el estado de oxidación con el proceso ya sea de pérdida de electrones o ganancia de electrones. Entonces, en una reacción de oxidación ocurre que cuando la carga se vuelve más positiva, es decir, están perdiendo electrones, entonces se va a hacer más positiva esa sustancia. Por otro lado, en una reacción de reducción ocurre que la carga se vuelve más negativa, entonces está ganando más electrones, por lo tanto va a ser más negativo. Y ahí vemos, entonces, si sufre una oxidación, el estado de oxidación va a aumentar. Si sufre una reducción, el estado de oxidación va a ir disminuyendo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de que el litio cero, así se dice, va a pasar a litio más. Litio cero también se conoce como litio sólido. Generalmente se pone así. Cuando son metales se pone, digamos, hierro sólido o F0. Ajá. Entonces tenemos el litio cero que pasa al litio más. Aquí, ¿qué está pasando? Está pasando de 0 a 1. Entonces de 0 a 1 está aumentando el estado de oxidación. Entonces está sufriendo una oxidación, está perdiendo un electrón. Entonces, a esa sustancia, recordar que se le llama agente reductor. Está provocando que otra sustancia se reduzca. Tenemos el ejemplo del anión oxígeno 1 menos y el anión oxígeno 2 menos. Observar que el número de oxidación, ¿qué pasa? Está de -1 a -2. Está aquí, está aumentando. Es decir, que va a ganar un electrón. Está ocurriendo una reducción. Recordar que a la sustancia que está sufriendo una reducción se le llama agente oxidante. Y bueno, tenemos acá el caso del azufre, bueno, del anión azufre 2 menos, que pasa a ser el cation azufre 6 más. Entonces, vamos a observar qué está pasando con el estado de oxidación. Tenemos que estaba en 2 menos y pasó a 6 más. Entonces está sufriendo una oxidación porque está aumentando el número de oxidación. Entonces, aquí está sufriendo la oxidación, está perdiendo 8 electrones y recordar que a la sustancia que está perdiendo esos electrones se le llama agente reductor porque está provocando que otra sustancia se esté reduciendo.
Un ejemplo ya de una reacción redox concreta sería la siguiente. Tenemos 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de óxido de magnesio. Entonces, la semirreacción de oxidación sería la siguiente. La identificamos de la siguiente manera. Asignamos los estados de oxidación primero que nada. Recordar que el estado de oxidación cero corresponde a los elementos de la tabla periódica. Y ya está aquí. Magnesio y oxígeno son elementos. Por otro lado, la suma de los estados de oxidación en un compuesto debe de ser cero. Y aquí tenemos que en el caso del óxido de magnesio va a actuar el magnesio con carga 2 más y el oxígeno con 2 menos. Entonces tenemos que la semirreacción de oxidación es la siguiente. Tenemos magnesio cero que pasa a magnesio 2 más los 2 moles de electrones que está perdiendo. Ahí está. Por eso se llama oxidación, porque está perdiendo. Los electrones van a ir del lado de producto, es decir, que está desprendiéndose de esos electrones. Ahora la semirreacción de reducción. Aquí tenemos el oxígeno cero más 2 electrones, es decir, está ganando, por eso es una reducción, está ganando 2 moles de electrones para producir lo que es el oxígeno 2 menos. ¿Quién sería el agente oxidante de aquí? El oxígeno. ¿Quién sería el agente reductor de aquí? El magnesio. Siguiente ejemplo. Identificamos primero que nada los estados de oxidación. Tenemos lo que es el hierro, el óxido de hierro 3 más hidrógeno para producir hierro en estado sólido más agua. Entonces, ahora identificamos los números de oxidación con los que están trabajando cada uno de los elementos o compuestos. Entonces, aquí tenemos que el hierro, perdón, el hierro está trabajando con 3 más, el oxígeno está trabajando con 2 más, el hidrógeno como es un elemento tiene que asignársele el estado de oxidación cero. Y también el hierro que está en estado de oxidación cero. Por otro lado, en el caso del agua, el hidrógeno tiene un estado de oxidación de más 1 y el oxígeno tiene un estado de oxidación 2 menos. Ahora, identificamos la semirreacción de oxidación. Aquí, el, el hidrógeno está aumentando su estado de oxidación, es decir, se está oxidando. Por otro lado, identificamos la semirreacción de reducción. Tenemos el hierro en estado de oxidación 3 más que pasa a hierro en estado de oxidación 0. Entonces, está que disminuyendo su estado de oxidación, por lo tanto se está reduciendo. El agente oxidante aquí sería el hierro 3 más y el agente reductor sería el hidrógeno 0. Aquí les dejo otro ejemplo de reacción redox. Háganlo sin ver los resultados para que comprueben al final. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto es identificar quién, quién se está reduciendo, quién se está oxidando, el agente oxidante y el agente reductor. Es lo más importante de este tema. Entonces, una pregunta tipo examen sería la siguiente. De las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción. Tenemos la reacción, entonces asignamos los estados de oxidación y pues tenemos que el yodo, por ser un elemento en estado aislado, digamos, tiene estado de oxidación cero. Ocurre la reacción y en el yoduro de sodio tiene un estado de oxidación de 1 menos. Entonces, el estado de oxidación, ¿qué está pasando? ¿Está aumentando o está disminuyendo?
de 0 a 1, pues es de 0 a -1, perdón, pues está disminuyendo. Es decir, que se está haciendo más negativo. Y si se hace más negativo, se está reduciendo. Entonces el yodo se está reduciendo, está ganando electrones. ¿Sí? Entonces el yodo se está reduciendo y a su vez sería que un agente oxidante. Y así, pues por ejemplo aquí, el inciso A, el yodo se oxida. No, es lo contrario. Está mal, entonces se descarta el inciso A. B, el azufre se reduce. Aquí igual podrías asignar el número de oxidación a cada uno de los compuestos, identificar cuáles están cambiando y así. Pero aquí la clave es fijarse en los elementos en estado aislado para que responda rápido. Recordar que todos los elementos de la tabla periódica en estado aislado o puro tienen número de oxidación 0. Entonces, ahí la clave, chicos. Entonces, aquí les dejo otro ejemplo de una pregunta tipo examen que dice, selecciona la reacción de óxido-reducción. Bueno, normalmente para identificar este tipo de reacciones, siempre hay un elemento que se encuentra en su estado elemental, ¿sí? Porque va a sufrir un cambio en el estado de oxidación, como en el caso del yodo. Aquí el yodo tenía estado de oxidación 0 por regla. Va a sufrir un cambio, entonces ahí va a haber una transferencia de electrones. Entonces, ojo ahí, si hay un elemento que se encuentra en su estado elemental, es decir, completamente aislado, solito, es una reacción redox. Muchas gracias por ver el video y seguimos en contacto. Gracias.